Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves, mis queridos amigos, el tan esperado jueves para muchos de nosotros, jueves de cultura en este programa, porque siempre consideramos que sin cultura no hay un auténtico desarrollo humano en las personas. Y hoy tenemos un programa precioso, un programa súper especial. Nos acompaña el maestro Víctor Rodríguez Rangel. Y hoy hemos titulado al programa El paisaje como memoria. Vamos a hablar de uno de los pintores, de los mejores, para mí el mejor del siglo XIX en México, José María Velasco. Gran paisajista y científico. Yo le comentaba precisamente a Víctor antes de empezar el programa que he titulado al programa con ese título, porque ver los paisajes de José María Velasco nos hace recordar cómo era el Valle de México, pero aparte es un maestro de la pintura, no es cualquier pintor. Pero tú eres el que nos vas a hablar de esto, mi querido Víctor, así que estamos atentos a la escucha. Cuéntanos, ¿quién fue José María Velasco? Bueno, primero que nada agradecer la invitación y en nombre del Museo Nacional de Arte y pues saludar a todos los radioescuchas en esta hermosa tarde. Muchas gracias. Bueno, José María Velasco es considerado no solamente el mejor paisajista mexicano del siglo XIX, egresado de nuestra querida Academia de San Carlos de México, sino también por muchos considerado el mejor paisajista que haya dado México en toda su historia, ¿no? Y estas alabanzas han venido de admiradores de la talla de nuestro premio Nobel, ¿no? De Octavio Paz, el difícil Diego Rivera, que fue alumno de José María Velasco en la Academia cuando Diego Rivera tenía 16 años. También no se cansó de decir hasta su muerte Diego Rivera que José María Velasco había sido un pintor, un paisajista y un científico excepcional. Y bueno, y quién olvidar a nuestro poeta Carlos Pellicer, que se desvivió haciendo poemas sobre los cuadros de José María Velasco y sobre todo aquellos que tú mencionas que los tenemos todos en la memoria colectiva, que son estos grandes panoramas a campo abierto de nuestro entrañable Valle de México, ¿no? Geográficamente se le llama la cuenca de la Náhuac, geográficamente es una cuenca, una especie de olla a 2.220 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar, rodeado sobre unas hermosas cordilleras de la meseta central de México. Y aquí en esta cuenca de la Náhuac pues se dio una historia de grandes culturas, cómo olvidar a los aztecas, ¿verdad? A estos pueblos dentro del valle como los Xochimilcas, los Culhuacanos, y pues aquí sobre las ruinas de la México Tenochtitlan, que era una pequeña isla en medio de todos estos 7 lagos que tenía el valle, pues se dio el crecimiento de la muy leal, noble y Ciudad de México, en la capital de América, una ciudad impactante que en los panoramas de José María Velasco, pues no es más que una pequeña ciudad de 250,000 habitantes que no rebasa más allá de lo que hoy es nuestro centro histórico, y lo demás era un Edén campestre de un clima templado, de una riqueza con todos esos pueblos indígenas como Mixcoac, como Tlalpan, como Tacubaya, como Coyoacán, y pues esos evocativos y nostálgicos valles de México de José María Velasco, pues ahí está eso, ¿no? En la nostalgia por el pasado, ¿no? ¿Recordamos cuándo nació él? Sí, claro, él nace en 1840 en Temascalcingo, Estado de México. Y va a morir ya hasta en la Revolución Mexicana, hasta 1912, un 26 de agosto, cuando apenas acaba de cumplir los 72 años. Hay que decir que él siempre fue un artista súper estricto, súper disciplinado, un artista valorado por lo mismo por Maximiliano que los conservadores, que al igual por la República Restaurada y el Porfiriato. Entonces él no le pasó lo que otros grandes genios de la historia de la humanidad, que tuvo una vida miserable y reconocido después de muerto. No, él siempre fue un artista súper condecorado, súper alabado en las exposiciones universales donde el gobierno mexicano mandaba sus obras como a Filadelfia, como a Chicago, como a Madrid, como a París. Él siempre fue un hombre muy generoso, que compartía todo con sus alumnos, así como su profesor Eugenio Landesio
le dio mucho de lo que él aprendió del género de paisaje y de las prácticas a campo abierto, y hacer de la observación científica una interpretación poética. A él se le dice que sus paisajes son cientificistas, porque tienen una transparencia atmosférica que nos permite ver con detalle los motivos geológicos, la flora, la fauna, las aguas, pero todo no es su reproducción de los géneros, de la geología, del género animal, vegetal y animal, es tan meticulosa, pero su obra no es un registro científico, ni mucho menos algo parecido a fotografía. Es una interpretación poética del lugar donde nos tocó vivir, o donde nos tocaba vivir a los chilangos, y a la vista, viendo el horizonte del pasado, pues también resulta un tanto triste ver pues lo que la mancha urbana ha hecho con lo que era el Edén de José María Velasco. Bueno, cabe señalar que él pintó las cumbres de Maltrata, Oaxaca, Toluca, pero nosotros en nuestros libros de texto, en los billetes de lotería, en las cajas de cerillos, visitando los museos, siempre tenemos sus grandes panoramas del Valle de México, y muchas veces la gente no identifica sus paisajes con el artista José María Velasco, o a veces le dice Velázquez, ¿no? Pero no importa, pero todo el mundo va a ver sus paisajes. Y claro está, pues él fue la base de otros grandes paisajistas para hacer un poema de una interpretación casi épica de la leyenda de los volcanes, de la mujer dormida como una princesa azteca. Él es el inspirador de Saturnino Herrán, de los Galas de México, de todos estos grandes ilustradores. ¿Se acuerdan esos calendarios? Todavía los venden ahí en la calle Tacuba, donde nuestro Popocatépetl es un guerrero azteca y hay una leyenda de amor. Bueno, José María Velasco va a ser el que va a inspirar todo eso. ¿Él pinta la leyenda o sus pinturas generan la leyenda? Sus pinturas van a generar eso, ¿no? Primero él va a hacer una representación panorámica del valle, desde la Sierra de Guadalupe, allá entre el Cerro de Santa Isabel, del Tenayo y el Chiquihuite, como le enseñó su profesor Eugenio Landesio. Consideraba que ahí esas montañas que nacen con la sierra nace con la Villa de Guadalupe, luego viene la Capilla del Cerrito, luego el Cerro del Tepeyac, luego lo que se llamaba el Cerro de Axacualco o de Guerrero. Ahí salía el camino a Laredo, que ahora es la carretera a Pachuca y a Teotihuacán, y empezaba a dar curva esa como costra que va rondando todo el Valle de México por el norte, que como ustedes saben está el Tenayo, Santa Isabel, y que todos reconocemos es el Chiquihuite, porque es el que está lleno de las antenas, ¿no? Así es. Y desde ahí su profesor italiano Eugenio Landesio, que es contratado por la Academia de San Carlos y lo traen desde Roma, Italia, en 1855. Ahí Eugenio Landesio hace un Valle de México desde el Cerro del Tenayo en 1870, que tenemos en el Museo Nacional de Arte, como enseñándole la obra maestra a todos sus discípulos de cuál era esa obra panorámica integral desde una vista aérea, recorriendo como un águila todo el valle y regresando con las nubes. ¿Cuál era el punto ideal? Claro, no le dio Eugenio Landesio lo majestuoso a los volcanes, al Popo y a Iztaccíhuatl, que después justamente le va a dar Velasco. Si Velasco no les dio este carácter simbólico a los volcanes, no les dio este carácter como anímico de que tuvieran vida o que fueran parte de una leyenda, pero es evidente que cuando él los pinta, él como un humanista, historiador y científico, sabe que esos volcanes, esos guardianes del valle, contemplaron toda la epopeya y las tragedias de este valle. La conquista de México es una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad, fue terrible, y los volcanes contemplaron el nacimiento de la ciudad más ilustrada y más bella de toda América, como fue la capital del Reino de la Nueva España. Y los volcanes fueron testigos y han sido testigos y siguen siendo testigos de la destrucción que hemos hecho de este valle. No son testigos, son víctimas, porque están perdiendo sus glaciares. Te lo voy a poner más poético. Ajá. Yo creo que el Iztaccíhuatl se derritió porque lloró tanto. Ah, sí. El llanto del Iztaccíhuatl, porque ya no tiene nieve. Dormida ha perdido su velo y su belleza. Así es, claro. Pero precisamente porque yo creo que ha llorado de ver pues cómo hemos destruido este valle, cómo hemos agotado los recursos del agua, etcétera. Y por eso el paisaje de Velasco es como una memoria
de lo que ha sido este valle. Pero cuéntanos, ya nos has dicho que él nace en 1840 en Temascalcingo, sí, en el Estado de México, muere en 1912 aquí en la Ciudad de México. En la Villa de Guadalupe. En la Villa Cuando la Villa de Guadalupe era una villa, era un pueblo. Era como un pueblo. Lo era Tacubaya, como lo era Mixcoac, Eran como pueblitos. era Coyoacán, como era, ¿sí? Exactamente, que Sí, la ciudad pueblitos. se comió. Sí, ¿no? son como pequeñas células humanas dentro de un gran valle y, bueno, no quiero hacer esa metáfora tan horrible, pero la mancha urbana, pues, descuidada en su crecimiento, pues ha sido como una célula maligna, Sí, podemos que se decirlo, comió. que en la expansión se comió, sobre todo villas que eran muy apreciadas por los extranjeros porque se podía ver la cultura sincrética de los indígenas del pueblo de la villa, de Coyoacán, de Tlalpan, esa cultura que prevalece a la conquista de México, esas costumbres de los indígenas, ya un tanto ya combinados con la vida del mundo occidental que los españoles trajeron a la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito. Él va a pintar muchísimas cosas. Uh-huh. ¿Fue fundamentalmente paisajista o llegó a pintar otro tipo de cosas? Sí, bueno, voy a hacer un resumen rápido de su vida. Nace en 1840, su papá es Felipe Velasco, es un empresario, tiene negocios, y en 1849 llegan a la Ciudad de México a hacer, como los europeos decían, la América, ellos a hacer la Ciudad de México, sí. ¿No? ¿Y qué creen? Que en 1850, cuando Velasco tiene 10 años, su papá muere de una epidemia de cólera. Hay que decir que la ciudad antes era asediada por la tuberculosis, por la cólera, y entonces la mamá con Velasco y sus dos hermanos, que después fueron importantes cirujanos y médicos, hay calles que llevan el nombre de los hermanos de Velasco, como Ildefonso Velasco o como Antonio Velasco. Y ahí voy a lo que tú me preguntas, si nada más pintaba paisajes. Hay tesis, las tesis como cirujanos y doctores de sus hermanos las ilustraba Velasco. Imagínense el privilegio de tener una tesis de medicina y que mi hermano me hizo las ilustraciones y su hermano es José María Velasco, ¿no? Sí. Él entra a la Academia de San Carlos con 15 años, ya grandecito, porque antes los estudiantes entraban a los 12, 13 años a la Academia de San Carlos. Él entra en el 55 y todavía no había una cátedra independiente o una licenciatura independiente de paisaje. Entonces él entra a las clases de dibujo para ser pintor de figura. Y ya después en el 58, cuando tiene 18 años, él ve que lo suyo es ingresar a las clases de Eugenio Landesio en paisaje. Y bueno, él tenía una situación difícil económica, y ustedes saben lo que antes era ahora, porque la pérdida del padre. La pérdida del padre. Y entonces él trabajaba con un tío allá por los rumbos de la Merced en una tienda de rebozos. Entonces de día trabajaba Velasco y en la noche iba a la Academia San Carlos, o sea, no era una vida fácil ni de un niño acomodado como lo fue muchos artistas que pasaban por acá en San Carlos, muy famosos hoy en día, que venían de clases sociales acomodadas. Entonces en el 58 entra con Eugenio Landesio a los 18 años en el turno de la tarde nocturno, y en el 61 hace su primera gran obra maestra, que es el patio del convento de San Agustín en la calle República de Uruguay. Entonces gana un premio y le dan una beca para que se apoye económicamente y ya no tenga que trabajar, ¿no? Entonces ya puede él dedicarse en la mañana y en la tarde a lo que era lo suyo, al género de pintura, las expediciones a campo abierto. Y luego va a tener una serie de invitaciones que, como usted me preguntaba, lo hacen incursionar en otros temas. Lo contrata la Sociedad Mexicana de Historia Natural, una sociedad científica que nace con la creación de la Preparatoria Nacional en 1868 y todo el modelo empírico que después en el porfiriato va a ser el positivismo, y lo ponen a ilustrar imágenes científicas, volcanes, el Ceboruco, el sistema respiratorio del ajolote mexicano, el ciredón, el cual fue muy famoso. El sistema respiratorio del ajolote. El ajolote mexicano, que solamente existe en el Valle de México por las situaciones geográficas, y este ajolote, esta especie de reptil, es muy raro. Nunca lo conoció Darwin, pero se hubiera maravillado en los lagos que estaban en el Valle de México, como el de Xochimilco, el lago de Chalco, los diferentes lagos de acá de por la Marquesa. Existe este ajolote
que nace como un bebé, como un monstruito de peluche rosado, y tiene branquias, y cuando va creciendo se va haciendo gris o negro, y entonces va perdiendo las branquias y le van desarrollando pulmones. Entonces es como la evolución cuando nos explicaban en la escuela, es que nosotros primero vivimos en el agua y luego salimos de un sistema de branquias y durante millones de años empezamos como a caminar sobre el planeta. No, pues este maravillosa especie del ajolote o axolot, como le llamaban los aztecas, o ciredón científicamente, está en el agua, sale, ¿no? y luego sale porque le salen pulmones. Pero José María Velasco descubrió que junto a su villa de Guadalupe, donde él vivía, que hoy es el paradero de indios, el hermoso paradero de indios verdes, antes era un bello lago de Santa Isabel, pero era un lago que se hacía por unas presas en Zacatenco, no era de los lagos originales del valle. Entonces se da cuenta que en el lago de Santa Isabel, vecino a la villa de Guadalupe, como ahora es vecino el paradero de indios verdes de la villa de Guadalupe, también había ciredones o ajolotes, y él decía qué raro porque esos llegaban de otros lagos, porque este no es un lago natural. O sea, José María Velasco sabía de ciencia porque era ilustrador de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y llegó a ser presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. O sea, los de la Sociedad Mexicana de Historia Natural eran paleontólogos, eran biólogos, eran geólogos, eran vulcanólogos, y con una tesis que hace Velasco sobre el ajolote, que después le pusieron su nombre, ajolote Velasqui o ciredón Velasqui. En el 1881 le dan la dirección de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Entonces, imagínense un paisajista, un artista, y todos los demás infartados, ¿no? Los geólogos, los geógrafos. Y les voy a decir por qué le dieron la presidencia de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, justamente porque se da cuenta que el lago de Santa Isabel se secaba en épocas de sequías, porque no es un lago natural como lo fue el de Texcoco o el de Chalco. Y entonces esos ciredones les cambiaban de branquias a pulmones y se enterraban en el fondo del lago y esperaban una temporada que volvía a llover y salían. Y él se dio cuenta que estos ciredones, de una manera evolutiva muy rápida, a veces no perdían las branquias y a veces conservaban los dos sistemas respiratorios. O sea, podían vivir en el agua y podían vivir fuera del agua. Y fuera del agua. ¿Y tienen los dos? Solamente esos ciredones que ahora ya no existen, que estaban en el lago de Santa Isabel, que ahora ya es sabemos que ya no existe el lago porque ahora es nuestro querido y bello paradero de indios verdes. Sí. Y entonces también pues él los estudia porque cuando llega a vivir a la Villa de Guadalupe se da cuenta que cuando también hay épocas de sequías, los ajolotes caminaban por lo que hoy es Calzada de Guadalupe y empezaban a llegar a las casas, ¿no? Sí, son chiquitos, como unas lagartijas. Sí. Y llegaban a las casas de la Villa de Guadalupe y se metían en el baño, debajo del lavabo y todo. Y luego ahí la gente los andaba matando, ¿no? Sí. Bueno, siempre los han matado a los pobres, existen ahorita de milagro, pero es una especie representativa de nuestra identidad nacional. Y ahora vamos a ello. También José María Velasco hace una serie de obras que son pues representativas de nuestra identidad nacional, porque aunque los valles de México son muy bellos, pues siempre que había exposiciones internacionales, Porfirio Díaz, para los pabellones de México y la academia, mandaba a los valles de México, porque pues como siempre ha habido un sistema centralizado, ¿no? De los aztecas, ahora parece que todo gira alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Y si no la Ciudad de México, hay interior de país o provincia, ¿no? Sí. Siempre ha habido un tlatoani. Exacto. Entonces, fíjense que hubo el poeta Manuel Altamirano de Guerrero, era un poeta republicano. Entonces él decía, como un republicano liberal, que el poder no se debía de concentrar en el centro, sino en el sistema federal. Se supone que somos un sistema federal, pues todos somos muy centralistas, ¿no? Sí. Que la capital o la capirucha o los chilangos de una provincia nos dicen que somos muy soberbios, ¿no? Sí. Entonces, Manuel Altamirano, el gran poeta e historiador, cuando se da cuenta que José María Velasco hace unos paisajes impresionantes, dice, pero José María Velasco está mal porque la representación del territorio nacional a nivel del imaginario de los mexicanos y a nivel del exterior, no es solamente el Valle de México. Uh-huh. El Valle de México tiene unas selvas impresionantes, unas cordilleras, unas zonas mineras, y parece que eso le pegó mucho a José María Velasco, que cuando Lerdo de Tejada en 1873 inaugura el ferrocarril de la Villa de Guadalupe a Veracruz, entonces José María Velasco se empieza a llevar a todos sus alumnos a Jalapa, a las cumbres de Maltrata. Tomamos apuntes, bueno, por lo menos yo tomo una cantidad de apuntes
porque bueno, la ignorancia es muy atrevida, yo ni sabía que los ajolotes fueran este animalito tan maravilloso, sí, que tiene branquias y a la vez tiene pulmones. Sí, y el concepto de que es una especie endémica, que solamente existe en el Valle de México. Pues ahorita hay una serie de viveros o de cultivos de él en Xochimilco para no perderlo. Muchas veces se le persiguió por falsos mitos, se le mató, y a veces porque es bueno para las enfermedades respiratorias. Todavía ahora salían ventosas, ¿no? Pues también se hacen como dulces, como ventosas para las enfermedades de la garganta, y enfermedades pues que antes parecían mucho a la tuberculosis y que podían matar a un niño o a una persona mayor. ¿Y sí servía? Sí, todavía ahora que se ha trabajado en su conservación y en su reproducción, yo ya he vuelto a ver en el mercado que salen pastillas de ajolote, caramelos de ajolote. Bueno, que provienen del ajolote, sí. Y en el siglo XIX era súper famosa. ¿Se come o no se come? También se llegaban a comer, en el mundo prehispánico se comía el ajolote, y su nombre viene del náhuatl axolotl, porque estaba relacionado con Xolotl, el dios monstruoso que se convertía en perro y en otras especies. Entonces la mitología decía que una vez Xolotl lo estaban persiguiendo otros dioses para matarlo, y que se convirtió como un nahual, que se convirtió en un animal, y en eso llegó un pantano, y cuando se metió al pantano se convirtió en una axolotl. Entonces de ahí viene la leyenda. Qué bonito. Otro día tienes que venir a contarnos todo eso. Leyendas. Claro, cuando ustedes gusten, yo encantado. Cuéntanos, se fue a Veracruz José María Velasco, y ¿qué otras áreas de México? Sí. Bueno, ¿qué pintó en Veracruz? Eso es muy importante porque para el género de paisaje, después del fusilamiento de Maximiliano y cuando la Academia de San Carlos empieza a ser moderna bajo el sistema republicano, el género de paisaje se va a convertir en la gran escuela moderna de paisaje en México. Ese género va a representar lo más avanzado de la escuela mexicana de pintura. Y en enero de 1873, Lerdo de Tejada inaugura el tramo México a la Villa de Guadalupe, Veracruz. Y eso va a ser importante porque ya de que le recriminaban tanto a Velasco que el centro no era todo el país, la identidad territorial no era el país. Y él se hizo caso, entonces llevó a sus alumnos, primero que va a la Cañada de Metlac. Ese es un lugar maravilloso de una vegetación. Esa Cañada de Metlac está pasando en Veracruz. En Veracruz. Va bajando uno de las cumbres de Maltrata, del pico de Orizaba, en el tren o en la carretera. Pasaba uno Orizaba, y antes de llegar a Córdoba y Fortín de las Flores había una hermosa cañada. Y aquí lo importante, los paisajistas son botánicos, porque ellos se representan de manera naturalista, por lo menos la escuela de Velasco, de manera naturalista el follaje o la vegetación. Y ahí va bajando desde las cumbres del pico de Orizaba, que sale en su paisaje de la Cañada de Metlac, va bajando de golpe al nivel del mar, a las planicies veracruzanas, y entonces la vegetación pasa de golpe de bosque, de coníferas, a selva, a mafafas, a platanares, y ahí llevó a sus alumnos y fue su primer gran éxito fuera del valle, porque ahí decía que en las cumbres se sentía otra atmósfera, otro clima frío, otra vegetación, y para ellos era fantástico. Y sin el ferrocarril no hubiera sido posible, porque nosotros al estar en una cuenca, en una olla a esta altitud, pues también era difícil sin ferrocarril toda la zona montañosa, las cordilleras de México, y pues el valle también siempre fue como en medio de esta naturaleza a veces tropical, a veces montañosa o desértica de México. Pues el Valle de México era como el gran Edén, ¿no? Era como paradisiaco, como un oasis. Lo mismo lo dijo Bernal Díaz del Castillo en la conquista, cuando pasan por el Paso de Cortés. Dice, mis soldados y yo no habíamos visto un panorama con Tenochtitlan y esos valles, un panorama tan maravilloso como de las 1001 noches, como si fuera una fantasía del Medio Oriente. También Alfonso Reyes, que alabó mucho a Velasco, ya saben que él siempre decía que la altura y el Valle de México era propicio para el intelecto y la cultura y las artes. Y luego decía, el Valle de México es la región más transparente del aire que Velasco sabe capturar. Y que pues ahora ya no vemos esa región transparente del aire, ¿verdad? Otra cosa que se quedó en la nostalgia y en la evocación. Se fue a Oaxaca. Se fue a Oaxaca. O sea, en Veracruz pintó, digamos, el pico de Orizaba, las cumbres de Maltrata, Río Blanco, la selva. Orizaba, la selva en Jalapa, pintó Jalapa y Perote, que era el antiguo camino real a México,
por Jalapa y Perote y no por Orizaba y Córdoba, todo lo que eran los trópicos, y que a partir del Lerdo de Tejada y luego de Porfirio Díaz se va extendiendo de manera espectacular las líneas férreas hasta que pueda acercarse a Oaxaca. Y eso es muy importante porque en Oaxaca hace paisajes de Guelatao, un pueblito minúsculo en la Sierra de Ixtlán. Pero ¿por qué era importante? Porque ahí nació Juárez, y luego en el camino hace un paisaje, hace otro paisaje de una zona que se llama La Carbonera, ¿no? Y uno ve ese paisaje semidesértico propio de Tehuacán a Oaxaca y dice, bueno, ¿y ahí qué? No, pues resulta que ahí Porfirio Díaz, joven, como general contra los franceses, había ganado una importante batalla. Entonces también Velasco, como un gran genio, está inmiscuido en situaciones de políticas y de facciones, porque primero lo habían criticado. ¿Cómo se llamaba el de Porfirio? El Vista de la Carbonera. Ahí Porfirio Díaz le ganó con sus chinacos, sus guerrilleros, le ganó una importante batalla a un general francés en la intervención francesa. Y eso es muy importante porque cuando fusilan a Maximiliano adoraba la obra de Landesio y de Velasco, y empiezan a atacar a Velasco, que Velasco hacía paisajes quejándose de cómo las leyes de reforma habían destruido conventos en el centro histórico, y entonces después se tiene que reconciliar. Entonces por eso a él lo contratan en Oaxaca, el obispo de Oaxaca, para hacer un paisaje de la catedral de Oaxaca y mandárselo al Papa, pero en el camino va a Guelatao y pinta donde nació el emérito de las Américas, y pinta este paisaje donde nació Porfirio Díaz, ya en época del porfiriato, pero Porfirio Díaz se sentía como héroe en vida, heredero de Juárez, no obstante que ahí había habido una generación en que se habían enfrentado los porfiristas con la generación que se quedó de Juárez. Y entonces también vemos a un José María Velasco, pues que también está como en el torrente, ¿no? O sea, era un personaje social y cultural sumamente importante. Quiero decirles que fue ilustrador de la revista La Naturaleza, que era la Sociedad Mexicana de Historia Natural, revista de los Anales, que era la revista del Museo Nacional, y hacía ilustraciones arqueológicas. Él pinta a Teotihuacán cuando todavía la Calzada de los Muertos estaba llena de vegetación, y va a Zempoala. Más bien él hacía dibujos e ilustraciones para después ser reproducidos con la litografía en las revistas científicas de ciencias sociales y naturales, pero al mismo tiempo hacía cuadros de carácter poético, y todo el mundo venía hacia México, y todo el mundo, extranjeros, y mexicanos, embajadores, que le compraba su vista de Teotihuacán, que es Zempoala. Antes de que se nos vaya el tiempo. Muy importante, en todas las pinturas de paisaje de Velasco y sus alumnos siempre hay un punto de ubicación geográfica, o está la Villa de Guadalupe, o está Chapultepec, o está el Ajusco, o están los volcanes, o está Tacubaya, o está el Peñón de los Baños en el aeropuerto, porque la ciudad era tan bajita que la gente se sabía orientar a partir de que, ay, mira, ahí está el Pico del Águila del Ajusco, ay, mira, ahí está el castillo, ay, mira, ahí está el Cerro de la Estrella, ay, mira, ahí está la capilla del Cerrito de la Villa de Guadalupe. Entonces estos paisajistas siempre quieren ubicar a los habitantes, que son los primeros consumidores de estos paisajes, y siempre ponen los puntos de referencia. Claro, el Popocatépetl y Iztaccíhuatl se convierten en los reyes de los puntos de referencia de José María Velasco, y de él van a hacer toda una poética literaria y artística, de los volcanes, como ya los hablamos, donde Saturnino Herrán fue uno de los mejores artistas que representan esto de la leyenda de los volcanes, ¿no? Qué cosa tan bonita. Oye, estuvo en Toluca también, ¿no? También. ¿Habrá pintado en Nevado de Toluca? No pintó propiamente Nevado de Toluca, pero sí pinta Temascalcingo, pinta los alrededores de Toluca y eso. Y de él se van a generar grandes paisajistas con su influencia, como Joaquín Clausel, como Luis Nishizawa, que también fue del Estado de México, de Tlalnepantla, y Luis Nishizawa, que en paz descanse, me murió hace poco a los 90 y tantos años. Él sí se cansó de pintar y acuarelar el Nevado de Toluca, pero con toda la influencia de Velasco. Doctor Alt también tuvo una gran influencia de Velasco, pero el Doctor Alt tan soberbio y vanidoso, y con todas sus invenciones de color, que siempre decía, no, Velasco se equivocaba en las perspectivas de distancia, pero todos sabemos que también el Doctor Alt fue una persona bastante egocéntrica, ¿no? Sí. Velasco no lo fue, Velasco fue una persona muy sencilla, muy humilde, un pelirrojo de ojos azules que cuando fue la intervención francesa lo solían agreder en el tranvía porque pensaban que era un francés. Y cuando ya viene la derrota de Maximiliano,
pues la gente de verdad le gritaba de cosas en la calle, ¿no? Y él lo tenía que soportar y él no tenía la culpa de haber tenido ojos azules. Ajá. ¿Se casó, no se casó, tuvo hijos, hay descendientes de Velasco? Sí, claro, se casa muy joven, casi a los 30 años, un poco antes, con el amor de su vida, y va a tener varias hijas. Las hijas lo van a acompañar en el momento, muere de una angina de pecho, de una manera muy tranquila y pacífica en su sala en la villa de Guadalupe. Llegó uno de sus hermanos, Antonio me parece, o Ildefonso Velasco, y murió muy tranquilo, rodeado de sus hijas. Llora una de sus bisnietas, es una doctora en historia del arte y es una estupenda especialista en José María Velasco. También hay otras líneas sanguíneas o descendientes de otras de sus hijas, que de hecho yo he podido ver alguna de las tesis de medicina. No recuerdo si de Ildefonso o de su hermano Antonio. Pude ver la tesis de cirujano ilustrada con José María Velasco. Entonces, en el terreno de la ciencia, él también fue un superdotado en el terreno de la construcción matemática de la composición. Y a veces yo digo, valga la distancia, que fue nuestro Leonardo da Vinci del siglo XIX, pero también fue nuestro Darwin. Sí, fue nuestro Darwin también. Estaba yo pensando en eso porque, bueno, la Mona Lisa con ese paisaje que está ahí, la famosa Gioconda, bellísimo. Y luego por otro lado su enorme cantidad de dibujos de anatomía, de ciencias naturales, ¿no? Y claro, en otra proporción, desde otra perspectiva, pero es nuestro pequeño Da Vinci, tal vez, ¿no? José María Velasco, sí, con esa visión tan amplia de la pintura. Espectacular, ¿no? Y las ilustraciones del ajolote no quedaron solamente en ilustraciones para la revista Naturaleza, y de sus branquias y su sistema respiratorio y su circulación, sino también se quedó en una tesis científica propiamente que tuvo premios internacionales, y eso lo llevó a la dirección de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Y luego ya grande trabajó en Santa María la Ribera en el Museo de Geología. A veces tenía 3 o 4 trabajos: profesor de la Academia de San Carlos, supervisor de dibujo, director de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, ilustrador de la revista Anales del Museo Nacional de Historia, Antropología y Arqueología, y miembro e ilustrador del Museo de la Sociedad Geológica Mexicana en Santa María la Ribera. Y ya para terminar, hay cartas donde también él menciona que a veces salía de la Academia de San Carlos, tomaba el tren del Zócalo a la Villa de Guadalupe, comía con su esposa, con sus hijas, tomaba una siesta y regresaba a trabajar. Entonces decíamos, pues no sé cuánto duraban los días cuando él vivía, pero tomaba hasta una siesta. Ahora ya no podemos ir a comer a nuestras casas, ¿verdad? Sí, claro. No, pero es que si vemos su pintura, podemos ver cómo desde el cerro del Chiquihuite, pues él pinta los volcanes y se ven los pequeños pueblitos, ¿no? Y algunos de nosotros decimos, ¿dónde habrá quedado eso? Pues es Coyoacán. Tacuaya, lo que estamos viendo hasta allá, ¿no? Entonces, se ve, en algunos de sus cuadros se ve un lago pasando la sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella, se ve un lago, y eso es Xochimilco. Entonces no sabemos, la mayoría, pues que Xochimilco no eran canales. Los canales era La Viga y Santa Anita. Xochimilco era un lago que se juntaba con otro lago que era el de Chalco Gigante, y el centro de Tláhuac, San Pedro Tláhuac, que era una isla para agarrar un buque de vapor para ir a Mixqui, por ejemplo. ¿Un buque de vapor? Para ir de San Pedro Tláhuac, que era como una isla en medio del canal Chalco, a Mixqui, a las ceremonias de Día de Muertos. Del Día de Muertos, que sigue siendo espectacular. Mixqui sigue siendo uno de los sitios que siempre se pueden recomendar, ¿no? Pero ya es momento para despedirnos. Así pues muchas gracias, me la pasé maravilloso. Qué bueno, me da mucho gusto. Esperamos que vengas muchas veces. Pues yo encantado con... Claro que sí. Tenemos muchos temas interesantes. Yo estoy embobada aquí con arte, tu plática. Historia. Así es. Pero por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro extraordinario invitado, el maestro Víctor Rodríguez Rangel. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.